el Colegio de México y el TEC de Monterrey, en donde también fue director de investigación y doctorados. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores. En medios de comunicación ha sido articulista y columnista en El Financiero y El Universal, en donde también fue director de negocios y coordinador de planeación. Participa en la mesa semanal de Dinero y Poder en el Canal 11 y en el segmento En la Opinión en el noticiero con Joaquín López Dóriga, en el Canal 2, es comentarista en radio en MBS. Ha sido coordinador general en planeación en el gobierno del DF y asesor y consultor para asociaciones empresariales, partidos políticos y órdenes de gobierno. Ha escrito una decena de libros en México en temas económicos, políticos y sociales, y otro tanto de libros en textos similares. Muchas gracias, Macario, por estar con nosotros. Gracias. No tuve la oportunidad de estar con ustedes, pero ustedes no estaban porque había muy poquitos en aquella ocasión. Sí, pero bueno, en esta ocasión hubo pocas personas, afortunadamente ahora hay más. En el marco del marco, pues es un edificio extraordinario para una cosa muy rara, que es el arte contemporáneo, que probablemente a ustedes les ocurra lo mismo que a mí, es muy complicado, yo no lo entiendo bien. La inmensa mayoría de lo que se llama arte contemporáneo a mí no me parece que tenga ninguna, ya no digamos utilidad, sino belleza alguna. Sin embargo, las dos exposiciones que vimos hoy resultan extrañamente relacionadas con lo que voy a platicar. La primera, que es una exposición de una señora francesa llamada Sophie Calle, más allá de la anécdota exacta de qué es, consiste en 107 personas viendo exactamente el mismo fenómeno e interpretándolo de manera muy diferente. Muchas de esas interpretaciones totalmente absurdas y otras sumamente interesantes. Y entonces yo lo que les voy a platicar hoy no es nada más lo que está pasando en México, sino lo que pasa en el mundo y en México. Y frente a eso que todos estamos viendo, cada uno tiene una interpretación distinta. Y sin embargo, creo que la inmensa mayoría de las interpretaciones tiene un problema, y es que los seres humanos somos quejumbrosos, nos encanta quejarnos, todo está mal y está empeorando. Ahora el mundo no crece, cada vez hay más desigualdad, se vive peor, no solo se vive peor, ya no vamos a vivir porque el cambio climático va a acabar con todo, y entonces la pasa uno llorando, ¿no? Y en realidad esto está totalmente mal, nunca los seres humanos han vivido tan bien como viven hoy. Y entonces si no les gusta lo que hay, antes les hubiera gustado menos. Ahora, si hay razones por las cuales aparecen las quejas, no es tampoco que todo se invente. Y la razón principal es esta que están viendo ahorita en la pantalla, es el crecimiento de Estados Unidos medido en montoncitos de 5 años, desde 1965. Y como pueden ver, al final caen. Y esa jorobita del final es lo que hace que todo el mundo esté sufriendo, pensando pues que no solo ya dio vueltas, sino que va a seguir hacia abajo y Estados Unidos ya no va a crecer y con ellos pues vamos a dejar de crecer todos los demás. Sin embargo, esto ya pasó antes. Este es el crecimiento del Reino Unido entre 1800 y 1850. Y vean cómo el comportamiento es el mismo. Y en ese entonces pasó lo mismo que hoy. Cuando empieza a moverse hacia abajo, todo el mundo se queja. Justo en 1848 Marx escribe el manifiesto del Partido Comunista diciendo el capitalismo se va a acabar. Y el capitalismo no se acabó Marx, pero de cualquier manera en ese momento la gente sufría porque veía esa caída. Y esto mismo pasa a fines del siglo XIX en Estados Unidos, y ahí se ve todavía más marcada la joroba. Y otra vez a fines del siglo XIX todo el mundo angustiado. ¿Qué pasó en aquellas dos ocasiones? Inmediatamente después de la joroba lo que hubo fue un crecimiento espectacular. ¿Qué va a pasar ahora? Vamos a tener un crecimiento espectacular. ¿Por qué? Porque eso dice el dibujito. Ni para qué discutirlo. Ahora, hay una razón científica atrás del dibujito, pero espérenme, al ratito se las platico. Vivimos la mejor época de la historia, y para que lo podamos tener más claro, déjenme platicar cómo hemos ido cambiando en los últimos 200 años, en montoncitos de 1.000 millones de seres humanos. La primera vez que juntamos 1.000 millones de seres humanos en el mundo fue en 1820. Y eso que ven ahí es el ingreso promedio en el país más rico, el país más pobre, y el ingreso promedio mundial, en dólares comparables a los dólares actuales. En 1820 el país más rico del mundo tenía un ingreso promedio de $2.000, el más pobre de 300 y el mundo en su conjunto $700.
¿Qué pasa después? Pues tardamos 100 años en juntar otro montoncito de 1.000 millones de seres humanos. En 1920 había 2.000 millones de seres humanos y este es el ingreso que había, y como pueden ver todos crecen, unos crecen más, otros crecen menos, pero todos crecen. Es decir, toda la humanidad mejora en esos 100 años. Unos mejoran un montón y otros mejoran un poquito, pero todos mejoran. ¿Qué pasa después? Ya no me voy en montoncitos de mil, porque no acabo nunca, pero cada vez vamos juntando más rápido a los seres humanos. El tercer montoncito tardó 40 años, luego 15, luego 12, y ahí es donde todo el mundo se angustió y dijo, estamos creciendo tan rápido en población que no va a alcanzar la comida y se va a acabar el mundo y demás. Ahora sabemos que eso no fue cierto y que lo más probable es que juntemos entre 9 y 10.000 millones de seres humanos en el momento más poblado del planeta, que ocurrirá en el transcurso de este siglo, y después va a empezar a bajar la población. Entonces ya no se acabó la comida y por eso ya no hay que preocuparse. ¿Qué ocurre en este periodo? Pues otra vez crecen todos, nada más que ahora crecen más los del medio. En el primer siglo los que crecían más eran los ricos, en el segundo siglo crecen más los del medio y los pobres ya no crecen. No pueden bajar los pobres porque abajo de eso ya no come uno, entonces muere uno, ya lo dejan de contar, entonces no importa. Pero tampoco suben, y entonces ahí es donde todo el mundo dice, ya ves, ahí está. Estamos sufriendo, cada vez hay más pobres y están viviendo con menos dinero. No, no es cierto. Cada vez hay menos. Miren, este es el porcentaje de personas en el mundo que viven en países en donde el ingreso es inferior a $1.000 anuales, ya no 500.000. Hace 200 años, 90% de la humanidad vivía en países con ingreso promedio menor a $1.000. Hoy es menos del 5%. Esto es lo que hemos logrado en 200 años. No lo voy a dejar preguntarme porque si no me interrumpo. Se está descontando, eso dije, sí. Sí, son dólares comparables a los dólares actuales. No, es una cosa espectacular, ¿no? Chale, no puede ser. Sí, sí. Logramos reducir de esta manera la cantidad de pobres. Hay cada vez menos pobres en el mundo, cada vez menos. Las metas del milenio que decían que íbamos a reducir a la mitad la pobreza para 2015 se cumplieron en 2012. Cada vez hay menos personas que viven en pobreza. Cada vez comemos más los seres humanos. Este es el crecimiento poblacional de 1960 a la fecha. El crecimiento de la población fue 1.6% y es el crecimiento del consumo en las cosas importantes, calorías, proteínas y grasas. Y como pueden observar, crecimos mucho más en alimentos que en personas. Hoy los seres humanos comamos tanto que nuestro problema ya no es que se nos mueran de hambre. Nuestro problema es que se mueren por gordos. Eso es lo que tenemos que resolver, que es un problema totalmente distinto. Y ya nos quejamos de eso, está bien porque se quejan de todo, pero fíjense cómo hemos ido transformando esto al extremo de que, insisto, ahora comemos mucho mejor, vivimos más tiempo. Este es el país con mayor y menor esperanza de vida en 1960 y en el 2012. En 1960 el país que más esperanza de vida estaba arriba de los 70 años, ahora está arriba de los 80. Y en 1960 el país con menor esperanza de vida no llegaba a 30 años de expectativa de vida, y ahora esto se ha incrementado en 60% y es más de 40 años. ¿Que les falta? Pues sí les falta, pero están mejor. Es decir, aquí el punto no es comparar contra lo que quisiéramos que existiera, porque eso no existe, es comparar contra todo lo demás que ha existido. Nunca antes hemos vivido tan bien como vivimos hoy los seres humanos. Nos morimos menos, es decir, no solamente vivimos mejor y comemos más y demás, nos morimos menos. Número de muertos, tengo un problema con eso. Número de muertos con desastres naturales. Todo el mundo cree que ahora se mueren más personas por los terremotos y las inundaciones y demás, cada vez se mueren menos, significativamente menos. ¿Por qué se preocupan más ustedes? Porque ahora lo ven en televisión. Y todo lo que uno ve en televisión piensa que lo conoce. Y entonces es que se murió, sí, y tú no sabes ni quién era, ni sabes dónde está Indonesia, ni quién, porque anda preocupado estas cosas. No pasa nada. Nos matamos menos. Número de homicidios por cada 100.000 habitantes. La raya roja es Europa, la raya café Estados Unidos. Y vean cómo viene bajando. Esto es medido en siglos para que se pueda ver el comportamiento. Todos bajan, no todos. México va para arriba. Este es el movimiento de México, de la parte de abajo de la flechita arriba, y estamos más o menos hoy en el nivel que estaba Europa en el siglo XVI. Por eso vienen los europeos a México, al turismo. No vienen a ver ruinas y cosas de esas, vienen a ver cómo era Europa en 1500, todos los días. México es un país un poco más violento ahora, porque estamos en un continente muy violento, el más violento del mundo. No es excusa, es nada más para ubicar dónde estamos. Estos son otros países de América Latina para que vean dónde están.
que de hasta arriba es Honduras, lo puse ahí porque si no, no se ve, en realidad iba en el segundo piso, pero es el país más violento del mundo en este momento. Entonces, no se quejan, vivimos mejor que nunca, vivimos más tiempo, comemos mejor, somos más ricos todos, vivimos con menos violencia, aunque en México esto no sea tan cierto. Si todo esto está bien, ¿por qué todo el mundo se queja? ¿Por qué sufren? Sufren porque no entienden lo que pasa. No porque esté peor, sino porque no lo entienden, ese es el problema. ¿Por qué no lo entienden? ¿Por qué no entendemos? Porque estamos viviendo un cambio tecnológico muy profundo. Y cuando ocurre un cambio tecnológico que afecta a toda la economía al mismo tiempo, el resultado no es que todo el mundo vive mejor, sino que todo el mundo vive peor. Cuando un cambio tecnológico afecta a toda la economía al mismo tiempo, el resultado inmediato es que cae la productividad, se amplía la diferencia entre ricos y pobres, se mueve la producción a otros lugares y todo el mundo sufre. Años después, cuando esto logra asimilarse, el crecimiento es muy acelerado. Y eso es exactamente lo que pasó en inicios del siglo XIX y a fines del siglo XIX en la gráfica que veían al principio. Ese sufrimiento ocurre porque nadie entiende qué está pasando y piensa que se va a acabar el mundo y que está cada vez peor. Y no, inmediatamente después viene un crecimiento acelerado. El crecimiento que ocurre inmediatamente después de que Marx escribió el manifiesto del Partido Comunista es el crecimiento más grande que había habido en la historia de la humanidad. El crecimiento que ocurre después de la Segunda Guerra Mundial es para ese entonces el crecimiento más grande que había habido en toda la historia. Y ahorita estamos justo iniciando un periodo en el cual vamos a tener un crecimiento muy acelerado. ¿Por qué digo esto? Porque la transformación es impresionante. El cambio tecnológico ocurre, como saben todos, en las tecnologías de información y comunicaciones. Y uno supone que son los aparatitos, ¿no? El celular, el tablet y todo eso, pero en realidad la parte importante es cómo esto se refleja en lo demás. Por ejemplo, en transporte y logística. Gracias a los cambios tecnológicos, hoy podemos darle de comer más a 7,000 millones de seres humanos que lo que hacíamos hace 50 años con la mitad de la población. ¿Por qué pueden comer más? Porque hoy sabemos exactamente qué se está produciendo en cada parte del mundo, sabemos cuándo va a estar, en qué momento tiene que llegar el barco para traerlo para acá y en qué día voy a tener el producto en el almacén. Y eso yo no lo sabía hace 50 años. Y si hoy yo no supiera eso, no le daba de comer a 7,000 millones de seres humanos ni de milagro. Esa es la razón por la cual nos está yendo bien. Lo mismo ocurre con máquinas y aparatos en energía. El incremento de producción de petróleo de Estados Unidos en los últimos 6 años es 50%. Y han incrementado en 33% la producción de gas natural en los últimos 6 años. Es decir, en 2008 todo el mundo estaba convencido que Estados Unidos no tenía futuro porque no había más energía. Y si ustedes recuerdan, el precio del barril de petróleo se fue a $140 en 2008 porque ya no había petróleo en el mundo. Y ahora resulta que Estados Unidos produce más petróleo que Arabia Saudita y más gas natural. Estados Unidos ganaba lo mismo que cualquier otra profesión. Podríamos ser mecánico, profesor, lo que fuera, ganaba uno lo mismo que un beisbolista. Hoy un beisbolista en Estados Unidos gana el equivalente a 75 estadounidenses. Es decir, que el salario de los beisbolistas ha crecido a la misma velocidad de Estados Unidos, multiplicado por 75. Eso es crecimiento. Eso quisieran ustedes en sus empresas. ¿Por qué ocurre esto a mí? Por una razón interesantísima. En el transcurso de este siglo y en particular en los últimos 40 años, el mayor incremento que tienen los seres humanos es en el tiempo libre. Lo que tenemos ahora en abundancia es tiempo libre. Y el tiempo libre lo tienen que ocupar en algo. ¿Y qué pueden hacer las personas en su tiempo libre? Lo único que una persona puede hacer en su tiempo libre es entretenerse y comunicarse. Son las únicas cosas que hacen. En consecuencia, todos aquellos que se dedican al entretenimiento y la comunicación van a estar vendiendo lo que quieran en el transcurso de este siglo. De hecho, lo están vendiendo hoy. La razón por la cual Twitter y Facebook son las empresas que más valoran agregados es porque sirven para comunicar. Y la gente lo que necesita es eso. Por eso ganan esta cantidad de dinero. Más interesante aún, para que sientan sabroso, esta raya azul de abajo es el ingreso promedio de los directores de empresas en Estados Unidos. Los CEOs, o presidents, como dicen ustedes. Ese es el ingreso promedio. Todo el mundo en Estados Unidos dice que se está viendo la diferencia de ingreso entre ricos y pobres por culpa de los directores de empresas. Eso no es cierto. Como pueden ver, no aumenta su ingreso, es el mismo que antes. Y tampoco es un ingreso tan elevado. ¿Quiénes son los que están ganando realmente más que antes? Los deportistas, la raya roja que ven ahí son los deportistas mejor pagados. Vean cómo crece su ingreso. No pierdan el tiempo. Dedíquense a algún deporte. Ahí no está el negocio. Este es producto de la transformación. Es producto de la transformación y el cambio tecnológico. Y esto lleva a algo todavía más interesante.
Si tenemos tiempo libre en abundancia, esto implica que está cambiando por completo el funcionamiento de la economía. Voy a platicar más de esto en un momento. Déjenme ponerles este, que es el cambio tecnológico más importante que estamos viviendo hoy, y es la reducción de costos en salud. Eso que ven ahí es el costo de secuenciar un genoma humano. La primera vez que lo secuenciamos fue en 2001, costó $100 millones en 2 años de trabajo. Ahorita lo pueden hacer ustedes si quieren, les cuesta menos de $10,000, en 2 semanas les entregan la secuencia de su genoma. No sé para qué lo querrían hacer, pero lo pueden hacer. Esta reducción de costo es la más grande que ha habido en toda la historia de la humanidad. Nunca nada había bajado de costo a esta velocidad. La raya roja que ven ahí es la ley de Moore. Moore es uno de los fundadores de Intel, la empresa que hace los chips. Y él dijo, cuando empezó a hacer, que podíamos cada 18 meses duplicar la cantidad de transistores que se ponen en un microprocesador, y esa es la ley de Moore. Eso significa que cada 18 meses una computadora trabaja a la velocidad del doble de velocidad, o con el doble de memoria, o a la mitad de precio, como lo quieran ver. Bueno, eso está bajando más rápido que eso. La reducción de costos es más rápida que todo eso. ¿Qué significa esto? Que vamos a transformar por completo el servicio de salud en los próximos años. De hecho, vamos a dejar de necesitar médicos. Los médicos son extraordinariamente ineficientes. La forma como se hace un diagnóstico médico requeriría una capacidad de cómputo que supera por mucho a una cabeza humana, pero ahora lo pueden hacer las computadoras. Lo que necesitamos ahora ya no son médicos, sino actores que se sienten con nosotros para que nos sintamos a gusto y que le estén picando a la computadora para que nos den la información y nos corrijan las cosas. Hay impresoras en tercera dimensión, ahorita, que ya imprimen piel humana. El problema cuando se quema uno muy fuerte es que hay que poner un injerto, y la compatibilidad de los injertos es complicadísima. Ya no hay que hacer eso, se puede hacer piel artificial y se hace con una impresora que imprime la piel artificial para ponerla quien la necesite. Este año se imprime el primer hígado artificial en una máquina impresora, aunque usted no lo crea. Entonces esta transformación es brutal. Entonces lo que está haciendo el cambio tecnológico es alterar por completo la vida de nosotros. Y eso es lo que nos llena de angustia. No es que estemos peor, sino que cada vez vivimos tan diferente que no lo entendemos, y no todas las cosas son agradables. Este es el ingreso y la empleabilidad de las personas en Estados Unidos de acuerdo a su nivel educativo. Hasta arriba los que no terminaron prepa, hasta abajo los que estudiaron posgrado. La raya roja es la tasa de desempleo y la verde es el ingreso. Vean ustedes que quien no terminó la preparatoria tiene una tasa de desempleo de entre 12 y 14%. Pero si llega a conseguir empleo es peor, porque va a ganar menos de $20,000, y con $20,000 una familia de 4 personas en Estados Unidos vive en pobreza. En cambio, vean qué ocurre si ustedes tienen un doctorado o un grado profesional, es decir, abogados o médicos en Estados Unidos, tasas de desempleo de 2%, ingresos de $100,000 al año. Es decir, lo que hace toda la diferencia es haber estudiado. Y uno dice, bueno, en Estados Unidos no es problema, porque todo el mundo estudia. No, solo 1 de cada 3 estadounidenses terminó licenciatura. 2 de cada 3 estadounidenses no terminaron licenciatura, están en la parte de arriba, y esa parte de arriba no solo tiene poco empleo y poco ingreso, sino que además está deteriorándose con el tiempo, cada vez reciben menos. Y esa es la causa de los sufrimientos que se ven en Estados Unidos y que luego nos trasladan a nosotros diciendo que todo está peor. No, no está peor, está cambiando. El mundo está cambiando de una manera espectacular y no lo entendemos. No hay empleos y no va a haber empleos en el resto de su existencia. El empleo es algo que solo existió en el siglo XX. Antes del siglo XX no había empleos, después del siglo XX tampoco. Siempre que digo esto de no hay empleos y no va a haber empleos, todo el mundo escucha que va a haber menos. No, no va a haber menos, no va a haber ninguno. El empleo es una relación laboral muy especial, que funciona en la economía industrial porque ustedes necesitan personas que estén 8 horas diarias, 5 días a la semana, y le pueden pagar a cambio de eso cada mes y le pueden dar prestaciones. Eso en la economía actual no tiene sentido. No solo no tiene sentido, es contraproducente. Entonces lo que está haciendo la economía en todo el mundo es moverse a otra forma de relación laboral, y las personas siguen pensando en términos de empleo. Entonces un señor como Obama llega a la presidencia de Estados Unidos y dice, yo voy a bajar la tasa de desempleo porque lo recibió con una tasa inmensa, la voy a regresar a 4%. No llegó nunca, se quedó en 6. ¿Y por qué bajó de 10 a 6? Porque la gente dejó de buscar empleo, no porque se hayan generado, sino porque se salieron del mercado laboral. Entonces esto es lo que está ocurriendo. Cuando alguien dice vamos a generar empleos, maestro, no tienes idea de lo que estás diciendo. No hay forma que generes empleos, es imposible. La economía no permite eso. Lo que la economía necesita son otras formas de relación laboral muy diferentes, que además incluyen una cantidad de tiempo libre en abundancia.
Y este tiempo libre es un espacio de negocio. Y ahí es donde hay que colocarse, porque esto es lo que más va a vender en los próximos años, insisto. Y el otro segmento que está creciendo y va a seguir creciendo, esto que le llaman Silver Economy, para que se oiga bonito, con el Silver Economy, para viejitos. ¿Qué hay que hacer? Hay que atenderlos. ¿Por qué? Porque son un montón y ya no se mueren. Y si no se mueren, son negocios. Mientras estén vivos, son negocios. ¿Y qué pueden hacer con ellos? Pues lo mismo que hace uno con los niños, ¿no? El que hacía pañales para niños, ahora que haga pañales para viejitos. El que tenía guardería de niños, ahora que ponga guardería de viejitos. Ese es el gran negocio de los próximos años. Y está creciendo de manera espectacular. Este es otro mundo. Y nosotros queremos seguir pensando como si estuviéramos en el mundo anterior. Y eso es lo que nos angustia. No que las cosas estén mal, sino que no estamos entendiendo, ese es nuestro problema. No solamente hay estos cambios, hay cambios geopolíticos de gran importancia, que pueden ver ustedes más fácilmente en este mapa. Esos tres países anaranjados son el problema que tenemos. El de hasta arriba es Rusia, la gallina es China, y este es Irán. Estos tres países son un problema mayúsculo. ¿Por qué? Porque los tres creen que son potencia. Y como creen que son potencia, quieren salirse de su espacio y ocupar el de junto. ¿Cómo se sale? Bueno, Rusia se puede salir en esas tres direcciones, hacia Europa, hacia el Cáucaso o hacia el Asia Central. Y este es el conflicto que estamos viendo ahorita. La razón del conflicto de Rusia y Ucrania es esta precisamente. Y esto de aquí fue la invasión a Georgia y la guerra de Chechenia hace unos pocos años. Y esto de aquí, este de aquí no hay invasión porque todos estos tienen dictadores que ellos pusieron. Este es Kazajstán y los de acá abajo son todos los demás que apellidan Están. Turkmenistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán. Irán tiene dos caminos de salida. De un lado están Pakistán y Afganistán y del otro lado Irak y Siria. La razón por la cual esto es una pachanga espantosa desde hace más de 10 años es esta. Irán quiere ser una potencia, quiere controlar esa región y ha estado financiando grupos terroristas en toda la zona. Al extremo de que ya se empezaron a generar grupos terroristas de otros musulmanes en su contra. El Estado Islámico, el grupo que se llama ISIS, es un grupo extremista, pero no es del grupo de los iraníes, sino de los contrarios, es sunita. Pero es lo mismo, son terribles todos estos nombres. Estos de ISIS eran parte de Al-Qaeda. Los corrió Al-Qaeda por extremistas. Sí, está feo. China tiene tres salidas, hacia la India y hacia el mar. En la India el problema está en los Himalayas, que son muy difíciles de cruzar, pero India los ha cruzado. La semana pasada China los ha cruzado. La semana pasada China invadió a India. Lo hace con frecuencia y es un problema. Pero son invasiones chiquitas. Esta última fue de 25 kilómetros y hay que volverlos a correr y empieza la discusión y demás. Es un problema, pero no es un problema muy grande porque son los Himalayas y cruzar eso no es fácil. Entonces China, para salirse, se tiene que salir hacia acá. Este es el mar del este de China y este es el mar del sur de China. Y China dice, si se llaman así son míos. Y entonces el mar del este y el mar del sur son de ellos, según dicen. Pero los otros países tienen ahí islas que son de ellos. Y entonces tenemos un montón de conflictos aquí. Entre Japón y China y Corea y Taiwán, aquí hay un pequeño montoncito de islas que se llaman, según los japoneses, Senkaku y según los chinos, Diaoyu. Y llevamos 3 años con barcos de guerra de los dos países parados uno enfrente del otro, diciéndole, váyase de aquí, esto es territorio de mi país. La ventaja es que uno lo dice en chino, el otro en japonés, no entiende nada, pero cualquier día se les va un tiro y va a tener un problema mayor. La Primera Guerra Mundial que estamos hoy celebrando, pero no, y en estos días celebrando 100 años de que empezó la Primera Guerra Mundial, empezó exactamente así, con un tarugo que disparó y generó una luz de acuerdos y alianzas que había entre los países que los obligaron a entrar en guerra. En este momento lo que tenemos es que Corea, Japón y Filipinas tienen un acuerdo de defensa mutua con Estados Unidos. Si son atacados por alguien, Estados Unidos tiene que entrar en su defensa. Y eso nos va a meter en un problema mayor. De hecho, en esta parte de aquí, China tiene conflicto en dos pequeños archipiélagos, uno se llama Spratly y el otro se llama Paracel. Y el conflicto es con Taiwán, Filipinas, Malasia, Brunei y Vietnam. Y hundieron hace 2 años un barco de Filipinas. Y entonces hace 2 años vino el caos y tuvo que ir la señora Hillary, que todavía era la secretaria de Estado, a negociar con los chinos que ya no hicieran nada porque si no van a tener que entrar a Estados Unidos y esto va a ser una matazón increíble. Entonces China ya dejó pasar a Filipinas y lo que ha estado haciendo es presionar a Vietnam, que es este país de aquí. Y la razón es que Vietnam no tiene acuerdos de defensa mutua con la frontera entre China y Vietnam, una cantidad
cantidad muy importante de efectivos para invadir Vietnam. Los vietnamitas llevan desde junio diciendo, me va a invadir China, ayuden. Pero nadie los pela porque todo el mundo está preocupado con Ucrania y con lo de Gaza en Israel. Entonces, esto es lo que está pasando. Y lo pongo aquí para que vean ustedes, todas las estrellitas que ven ahí son los conflictos que van a estar viendo durante los próximos años. Y entonces cuando ocurren ya saben dónde están, ¿no? Parece que entonces no se quejen, ¿no? Los seres humanos vivimos mucho mejor que hace 200 años, comemos más, vivimos más tiempo, nos morimos menos, más divertidos, todo lo que ustedes quieran. Bueno, eso es en el mundo. Por eso hablar de México. Y México ya saben que es diferente, entonces no necesariamente está pasando lo mismo en México. Déjenme empezar por aquí. Este es el ingreso por habitante en México entre 1900 y 1935. Vean cómo México iba creciendo hasta que se nos ocurrió agarrarnos a patadas. Esta es la revolución. Y ya que nos estábamos emparejando viendo la Gran Depresión y otra vez para abajo. Y entonces el ingreso por habitante en México en 1935 era menor que el que había cuando se fue Porfirio Díaz. Es decir, perdimos 25 años enteros. De hecho, perdimos 30 años. Para recuperar el nivel de ingreso que México tenía el día que se fue Porfirio, hubo que esperar prácticamente hasta 1940. El crecimiento en esa época fue cero durante 30 años. Para que no estén quejando ahorita que estamos creciendo poco nada más. Eso es poco. Voy a poner aquí junto a México otro país que entró al capitalismo en el mismo momento que nosotros. México entró al capitalismo en 1867 cuando fusilamos a Maximiliano. Este otro país entra al capitalismo en 1868 en un proceso que ellos llaman restauración Meiji. Es Japón. Miren, cuando empieza el siglo XX, México es más rico que Japón. No solo el ingreso por habitante en México era mayor que el de Japón, sino que crecíamos más rápido, de manera que se va abriendo la brecha entre México y Japón a favor de México hasta que se nos ocurre empezar la revolución. Y empezamos con nuestras vueltas para arriba y para abajo. Mientras Japón va creciendo, no crece mucho, pero crece continuamente. Y esta pequeña diferencia en el arranque se convierte en el largo plazo en esta diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes no hubieran hecho una revolución en este país, hoy ustedes tendrían un ingreso 4 veces mayor que el que. Es decir, la revolución mexicana fue el peor error que pudo haber cometido este país. Y esto es bien difícil decirlo, porque ustedes fueron adoctrinados desde niños en que la revolución mexicana define a México. Y entonces cuando viene un inútil acá y les dice la revolución fue el peor error que pudo haber cometido México, la panza les brinca y dice, güey, qué cara. Pero eso fue lo que ocurrió. Cometimos un error mayúsculo. Ahora van a decir, no, es que Japón es distinto, ¿no? Son amarillos, comen pescado crudo y verduras, y por eso son ricos y demás. No se comparen con Japón, compárense con México mismo. Si se comparan con México, el crecimiento que México tenía entre 1895 y 1910, si hubiese continuado el resto del siglo, hoy cada uno de los mexicanos tendría 3 veces más ingresos que tiene. 3 veces. Eso nos costó eso. Fue un error mayúsculo, nos equivocamos. Y estuvo grave. Porque no nos podíamos salirnos de ahí. Comparo, este es México de 1950 en adelante, comparo con los asiáticos, este es Japón, este es Corea, este es China. Vean ustedes la diferencia de ritmo y entonces Japón nos supera en los años 60, Corea en los años 80, China todavía no nos alcanza, pero en cualquier momento nos va a poder superar. Comparo con otro país para que no digan que son asiáticos, con España. Cuando yo era niño me decían que España era un país pobre porque tenía un dictador miserable. Igual hiciera un miserable el señor Franco, eso no es relevante, el asunto es que no eran pobres. España tenía un mayor ingreso por habitante que México desde antes, desde 1950, y de hecho cuando entran a la Unión Europea, España ya es un país rico. No se hace rico por entrar a la Unión Europea como luego nos cuentan aquí en México, no, ya eran ricos antes, por eso entraron a la Unión Europea. ¿Contra qué nos podemos comparar para no sentir gacho? Contra el mundo. Si comparan contra el mundo en su conjunto, ahí vamos ya. Antes decía yo como las Chivas o los Pumas, pero ahora esos güeyes no ganan nada, entonces no sé, los Tigres no ganan, mejor no pregunto. Ahí está. El crecimiento en México, desde 1940 hasta el día de hoy, es un promedio de 2% anual. Entonces, antes de estarse quejando porque Videgaray dice que vamos a crecer 2.7 y les parece poco, eso hemos crecido desde 1940. No es Peña Nieto, no fue el PAN, no fue el neoliberalismo. Este es un error que tiene un siglo entero. Desde 1940 México crece 2% anual. El único periodo en el que parece que crecemos más que es esto es deuda externa, que implicó una caída posterior para regresarnos otra vez a la trayectoria del 2%. No podemos crecer más de 2%, porque lo que hicimos durante el siglo XX no daba más.
Y si siguen haciendo eso mismo, pues no van a crecer más nunca. Si quieren que el resultado sea distinto, pues cambien las cosas. Si no, no funciona, no hay manera. Entonces perdimos un siglo entero, el siglo XX lo perdimos. México apostó por una economía cerrada dirigida por el gobierno porque eso iba a ser una maravilla. Y esa apuesta pues, fue una apuesta fracasada. Todos los países que intentaron esto, todos fracasaron. No es nada más de México, no es cultural. No, esto nos pasó a todos. La Unión Soviética, China, Cuba, todos ellos apostaron por algo peor que esto y tampoco funcionó. En América lo hicieron todos, Argentina, Brasil, México, todos apostaron ahí, ninguno funcionó. Y si quieren otros países, Turquía, Egipto, la India, todo el mundo hizo lo mismo, todo el mundo fracasó. En 1935 había excusa, no sabían que no iba a funcionar. Pero desde 1965 está claro que esto no funciona. Es decir, hace 50 años que deberíamos haber cambiado esto y no lo hemos querido cambiar. Y ese es el problema que tenemos. ¿Por qué no cambiamos? Pues porque no está sencillo. Vean, este es el ingreso por habitante en México desde 1900 hasta el 2008. Esto que veían al principio es lo mismo que vimos hace ratito. Y como les decía, entre 1910 y 1940 el crecimiento es cero. Empezamos a crecer en 1940. ¿Por qué crecimos? Pues porque llevábamos 30 años sin crecer. En algún momento había que crecer. Pero también por esto, este es el número de hectáreas sembradas en México. Lo que hizo crecer a México a partir de 1940 es que empezamos a sembrar el territorio nacional. El país era del mismo tamaño que hoy, había menos gente, conforme se fue llenando, sembramos más y empezamos a crecer, justo hasta 1965. En 1965 se acabó el territorio nacional, ahí debíamos haber cambiado el rumbo. ¿Por qué no lo hicimos? Porque el grupo que controlaba este país estaba en el poder gracias a las corporaciones. Y las corporaciones sostenían a este grupo porque les repartía dinero. Si el país dejaba de crecer, ellos dejaban de repartir dinero, las corporaciones no nos ayudaban y se hundían. Antes de perder el poder, se hace cualquier cosa. Y lo que hicieron fue endeudar a México. Esta es la deuda externa medida como porcentaje del PIB. Vean cómo el crecimiento a partir de 1965, todo es con deuda. Hasta que de pronto se nos va. Ya no hay manera. Esta rayita punteada que ya no puedo graficar, se iba a arriba. En ese momento México debió haber desaparecido. No teníamos para pagar. ¿Por qué sobrevivimos? Por la tercera rayita, que es la producción de petróleo. Vean cómo México no es un país petrolero. Durante todo el siglo XX México produjo poco petróleo hasta que aquí nos encontramos Cantarell. Cantarell es el manto petrolero que está junto a Campeche, el segundo manto más grande del mundo. Nos lo encontramos nosotros y nos lo acabamos todito. Los siguientes 30 años México vive del petróleo, todo el comportamiento de la economía mexicana es el comportamiento del petróleo. Entonces, ¿qué hicimos en el siglo XX? Vean, durante 30 años no crecimos nada, luego crecimos 25 años agotando el campo, luego 15 años agotando el crédito, luego 30 años agotando el petróleo. Y ahora ya no hay ni campo, ni crédito, ni petróleo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo que nunca hemos hecho, un experimento al que yo me opongo. Vamos a tener que trabajar. En realidad esto es falso, pero se siguen riendo y los cómicos mantenemos las bromas hasta el final. En realidad los mexicanos trabajan muchísimo. El país más trabajador del mundo es México. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico mide cuánto trabajan las personas en muchos países. El país más trabajador del mundo es México. Los mexicanos trabajan en promedio 10 horas diarias. No producen nada, pero trabajan 10 horas diarias. Entonces nuestro problema no es que seamos locos, los mexicanos no son locos. Los mexicanos son inútiles, es una cosa totalmente distinta. Y eso es lo que hay que resolver. Cuando digo, y cada vez que digo esto de inútil, alguien del público se enoja. Ya ha habido gente que ha intentado golpearme porque digo eso y lo siento el personal. No es con ninguno de ustedes en particular. Es una cosa que tenemos y que se llama improductividad. Esta gráfica que ven la acabo de hacer hace una semana porque apenas INEGI publicó información de cómo está la informalidad en México por sector. Entonces pude derivar cuál es el valor agregado que produce un mexicano dependiendo del sector en el que está. En esta gráfica, la parte de aquí mide cuántos mexicas son y esto es el valor agregado que producen en cada uno de los sectores. Los rojitos son informales, los azules son formales. Este es el valor agregado, no el sueldo, es lo que produce. De ahí hay que pagar la inversión de capital, hay que pagar la ganancia, hay que pagar impuestos indirectos y demás. Más o menos, hoy en la mañana hice ya el cálculo de los salarios, pero ya no lo pude poner. Más o menos, un tercio de eso es lo que va a salario, para que tengan una idea. Entonces, vean, estos tres grupos de aquí son albañiles informales, ¿cómo se llaman? Campesinos de autoconsumo y trabajadores domésticos, trabajadoras domésticas casi siempre. Estos tres grupos tienen una producción de valor agregado que ronda los 6,000 pesos.
¿Qué significa eso? Que el salario que pueden obtener más o menos es de 2,000 pesos al mes. Es decir, un salario mínimo. Estas son las personas que ganan un salario mínimo. Todos son informales. ¿Por qué? Pues porque si no, no funciona esto. No hay manera. Entonces ahora salen los brillantes y dicen, vamos a subir el salario mínimo. Órale, súbelo. Es irrelevante lo que hagan. Todos estos de rojito no están en el mercado formal. No forman parte de las leyes, no las cumplen, no es lo suyo. Si el salario mínimo es una ley y tú lo subes, pues ellos no les va a hacer caso, de ninguna manera va a seguir igual que hasta ahora. Los formales, en cambio, la inmensa mayoría están aquí. Y ahí no tienes problemas, si subes el salario mínimo incluso al triple, todos estos seguirían trabajando igual que hasta ahora. Entonces nuestro problema en México es que tenemos dos grupos, formales e informales. Los informales son 60% de los mexicanos. De los 50 millones de mexicanos que trabajan hoy, 30 millones son informales, 20 millones son formales. Los 20 millones formales tienen un incremento de productividad anual del orden del 6%, igual que Corea. Pero los informales tienen una caída de productividad anual de 6%. De manera que a la hora de promediar, México no avanza. Entonces nuestro problema es que tenemos un montón de mexicas que no están incorporados al mercado. Y por eso no podemos avanzar. Y no se resuelve haciendo leyes de salario mínimo, ni mucho menos, sino cómo le hacemos para meter a esta gente al mercado. Cuando ahora se discutió en la reforma fiscal, decían es que hay que meter a los informales y cobrarles, cóbrales. Yo quiero ver cómo le van a cobrar a estas personas. 60% de los mexicanos cuyo ingreso promedio es inferior a 2 salarios mínimos. Como todos saben, con 2 salarios mínimos el impuesto sobre la renta en México es negativo, porque el subsidio para el empleo es más grande que el impuesto que se les tiene que cobrar. Entonces cada mes el gobierno acaba dándoles un dinero a quienes ganan menos de 2 salarios mínimos. Si ustedes no los molesto, ustedes no me piden, everybody happy. Ya está bien. ¿Sí? 3/3 de mexicanos que no pueden competir. Mexicanos que la van llevando a duras penas, son los ambulantes, para que ubiquen, no todos los informales son ambulantes, estos de aquí son los ambulantes, y 1/3 de mexicanos competitivos. Entonces hay de todo aquí. No es que los mexicanos en conjunto seamos algo, no, hay de todo, somos muy diferentes y cada uno se mueve de manera distinta. ¿Por qué somos improductivos y por qué llegamos a esto? Porque en el siglo XX vivimos en un régimen político que yo llamo el régimen de la revolución, que nos llevó a donde estamos hoy. Ese régimen tenía 3 características. La primera es que era presidencialista. El presidente era el núcleo del sistema político, era la piedra angular del sistema político. Y como nadie sabe qué es piedra angular, por eso traje la foto. Esto es la piedra. La piedra angular es la piedra que cierra un arco. Tiene la característica de que recibe toda la tensión del arco y la devuelve. Por eso el arco es una estructura muy sólida a pesar de estar hueca. Eso era el presidente de México, no era todopoderoso. Tenía toda la fuerza del sistema político, pero no podía salirse de él. Era un sistema corporativista, obvio, que está hecho de corporaciones. Una corporación es una organización muy sólida, muy vertical, porque al interior de ella todo el mundo quiere lo mismo. La mejor forma de imaginar una corporación es un sindicato. En un sindicato todo el mundo quiere lo mismo, trabajar poco y ganar mucho. Entonces es muy fácil organizarlos. Para que funcionen las corporaciones, las bases de la corporación tienen que delegar la capacidad de decisión en los líderes, para que estos vayan, negocien, obtengan y les distribuyan las cosas. Y así vivió México. En 1997, cuando se derrumba el régimen de la revolución, resulta que en México no hay ciudadanos. Lo que hay es un montón de personas que vivieron en corporaciones y que nunca tomaron decisiones porque siempre las delegaban para que otros las tomaran. Y entonces no se saben hacer responsables de sus decisiones. Y todavía al día de hoy la inmensa mayoría de los mexicanos lo que anda buscando es el presidente que resuelva los problemas o el gobernador que resuelva los problemas y nadie confía. You move México. Nadie hace eso. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados. No construimos una ciudadanía durante el siglo XX y por eso nos cuesta trabajo ahorita. Este régimen de la revolución se cerraba con una ideología que atravesaba toda la vida y legitimaba a este grupo en el poder. La ideología consistía en reinterpretar la historia de México para que todo el mundo pensara que era obvio que ellos deberían estar gobernando. ¿Cómo le hace uno para reinterpretar la historia y convencer a todos? Si hoy ustedes reinterpretan la historia y hacen un libro, va a ser un fracaso, porque en México nadie lee. Y si hoy nadie lee, en 1930 leían menos. ¿Cómo le haces en 1930 para reinterpretar la historia y que todo el mundo lo entienda? Con monitos. ¿Quién hace los monitos? Diego Rivera. Diego Rivera es quien reinterpreta la historia nacional, la pinta en las paredes y hace el inicio de este México nuevo revolucionario. Y Diego Rivera era un comunista convencido.
como lo eran los de la segunda exposición que acabamos de ver, de modo, para eso sirvió la otra exposición. Diego Rivera es un comunista convencido, y lo que pintan los murales que le dejan pintar es el México comunista que él quería ver. Si ustedes van a Palacio Nacional y ven el mural, ahí va a estar Marx, Engels, Lenin. Pues ¿cuándo vinieron? No vinieron. Es la imaginación de Diego tratando de transmitir este México comunista en el que él creía, que era el mismo en el que creía Lázaro Cárdenas. Y el resultado es que eso fue lo que construyeron. ¿Y qué pasó con eso? Pues que fue un fracaso. Eso fue un fracaso absoluto. Para que podamos ver de qué tamaño es el fracaso y qué hacemos ahora. Estos pueden usar los datos del Foro Económico Mundial, pueden usar los que quieran. Estos tienen la virtud de que juntan mucha información, por eso los uso. El Foro Económico Mundial mide la competitividad de un país con 12 dimensiones, que llaman los 12 pilares que son estos, no importa cuáles son. Los verdes son donde nos va muy bien, tamaño de mercado y estabilidad macroeconómica, estamos muy bien. Los amarillos son regulares y en los rojos es donde estamos mal, que es lo que hay que ver. No estamos mal en el sistema financiero, mercado laboral, mercado de bienes y sobre todo instituciones. Esos son nuestros problemas. Si se mete uno al detalle de esto, encuentra uno exactamente los problemas. Miren, estos son, los puse en orden del más preocupante en adelante, y a la hora de ponerlos me di cuenta de que se pueden agrupar, y los agrupé por color. Estos primeros tres tienen que ver con violencia, con delincuencia, crimen organizado, costo de negocios de crimen y violencia, confiabilidad de la policía. Los amarillitos tienen que ver con educación. Calidad de educación matemática y científica, de educación primaria, el sistema educativo. Los moraditos tienen que ver con las corporaciones famosas. El costo de la política agrícola, es decir, el dinero que le regalamos a las centrales campesinas. Las prácticas de contratación y despido, que es el poder que tienen los sindicatos. Y esta roja de aquí son las corporaciones de los empresarios que tienen dominancia en los mercados, es decir, monopolios, no hay competencia y todo el mundo sufre. Estos son los problemas. Y si se sigue uno viendo más, encuentra uno que todos son los mismos. Entonces no son muchos problemas, nada más son tres, miren, nos junta uno, tres. Pésimo sistema educativo, grupos privilegiados que nos extraen dinero a los demás y un gobierno, un estado débil, corrupto que no puede aplicar la ley. Esos son los tres problemas de México, ya, no inventen otro, porque no saben que es que México es un país pobre. México no es pobre. ¿Quieren país pobre? Vayan y vean la India. Regresan acá y dicen, puta, qué entonces, no somos un país pobre, la pobreza no es un problema, es un resultado de esto. Para que no sientan tan mal, no es un pésimo sistema educativo, nomás es muy malo. En América Latina somos el segundo mejor sistema educativo, solo Chile nos supera, todos los demás están peor que nosotros. ¿Para qué sirve saber eso? Para no sentirse mal, nada más. No ¿Cómo se resuelven estos problemas? Pues depende de dónde vienen. Yo creo que los tres vienen del viejo régimen, los tres son resultado de la revolución. Solución, entierren la revolución. Es decir, la solución a nuestro problema consiste en reconocer que nos equivocamos en el siglo XX y que la revolución mexicana fue una mala idea y vamos a enterrarla. Y si la enterramos podemos movernos. Si ustedes siguen pensando en términos de la revolución y manteniendo las ideas que la revolución impuso, este país no tiene remedio. Ahora puede ser que yo esté equivocado y estos problemas vienen de otro lado. Si a alguien se le ocurre me dice, yo ya busqué todas las alternativas, no encuentro ninguna, entonces creo que eso es. Voy a reducir más aún los problemas para que sea más fácil. Dos problemas. Problema uno, a los mexicanos no nos gusta la ley. Los mexicanos no queremos que haya leyes. Queremos que los demás cumplan la ley, pero nosotros no. Eso no sirve. Si ustedes quieren democracia, la democracia exige el Estado de Derecho. Entonces, si van a querer vivir sin ley, yo no tengo problema, pero no pueden vivir en democracia, aquí están en un dictador. Pueden agarrar al violito aprovechando que está guapo. O pueden ir por el pecho aprovechando que es carismático, pueden agarrar al que quieran, es igual para mí. No se puede ser democrático si no se respeta la ley y eso tenemos que irlo haciendo en México. El segundo problema en el que ya insistí mucho es que elegimos un camino económico erróneo, una economía colectivista. Y no se puede ser colectivista y productivo al mismo tiempo, es imposible. O sea, no solo que no se haya podido, no se puede, no hay manera. Entonces, hay que salirse de esto. Nuestra trampa es esta, en México no hay ley. Y si no hay ley, no hay manera de controlar a los poderosos. ¿Quiénes son los poderosos en México? Estos monos, los empresarios monopólicos, los líderes sindicales y los líderes de grupos de interés. ¿Qué hacen estos monos? Viven de ustedes. Porque si no, ¿para qué son poderosos? También fácil. Si yo soy poderoso es para que los demás trabajen en mi beneficio. Entonces, al no existir ley y no poder limitar a estos poderosos, ellos nos extraen dinero. ¿Cómo le hacen? Cada vez que ustedes compran una porquería de estas, le dan $1 diario al gordo, lo usen o no, por encima del costo de esta cosa.
Es decir, le estamos transfiriendo, no es ganancia por empresario, transfiriendo $1 diario cada uno que tiene un celular. 70 millones de celulares, 70 millones de dólares diarios gana Slim por encima de lo que debería ganar una empresa de celulares en México porque tiene poder monopolio. Los sindicatos ya se enteraron que van a pagar la deuda de Pemex y de Comisión Federal, la deuda laboral. ¿Por qué la van a pagar? Pues porque ellos son sindicatos y entonces les extraen dinero. ¿Cómo se los extraen? A través de impuestos. Por eso ya nada más hay sindicatos en los gobiernos. Si ustedes voltean a ver el mundo, prácticamente no existen los sindicatos en ningún lado que no sean los gobiernos, porque solo a través de los gobiernos un sindicato puede sobrevivir. En los demás lugares se mide la productividad y entonces el sindicato puede servir para negociar cosas y demás, pero es un sindicato que se convierte en socio de la empresa para la productividad. En el gobierno no, el sindicato es un saqueador del gobierno. El problema de educación que tenemos en México con el sindicato de trabajadores de la educación es exactamente el mismo que tienen en Estados Unidos con los sindicatos de maestros. Es exactamente el mismo. Son una bola de monos que están viviendo dinero que están sacando del gobierno y no están dispuestos a cambiarlo. Y si aquí en México no quieren presentar examen, en Estados Unidos tampoco, O sea, no es nada más los nuestros, no es un problema así sencillo, es un problema de todo el mundo. Cada vez que uno quiere meter estos en orden, nos sale con que los empresarios son industria nacional y que lo que queremos es entregar el país al extranjero. Y entonces ellos se defienden así. Y los sindicatos dicen que ellos defienden los derechos de los trabajadores. Y los grupos de interés que ellos defienden la justicia social. Y si se fijan, estos son los cuentos del nacionalismo revolucionario. Estos son los cuentos que aprendieron en primaria ustedes para que le creyeran que la revolución funcionaba. Y esto es lo que hace un círculo vicioso de que no podemos salir. ¿Me explico? Este es nuestro problema. ¿De qué tamaño es este problema? Para que lo puedan ver con más claridad. Es el índice de Estado de Derecho que mide el World Justice Project. Dejé todos los países, aunque la letra se vea chiquita, para que vean dónde están. Pero se los digo más o menos. Esta es la civilización. Allá arriba está la civilización. Son países latinoamericanos. México es esta raya roja que está acá. El Estado de Derecho en México es ligeramente inferior al de Guatemala y ligeramente superior al de Nigeria. Solo hay 2 países latinoamericanos en peores condiciones que México en materia legal, Bolivia y Venezuela. Así no se puede hacer nada. Esto es lo que tenemos que corregir. Y hemos avanzado muchísimo. Hasta antes del 97 en México no había ley en absoluto. El presidente decidía lo que se hacía. Ahora ya no, ahora hay Suprema Corte de Justicia que puede parar al presidente. Paró a Fox cuando quiso hacer el aeropuerto, paró al Peje cuando quería hacer el camino al hospital y por eso hasta le quitaron el trabajo. O sea, ya hay ley en México, pero apenas estamos empezando. Entonces tarda esto, pues no se me desespere. ¿Por qué México no cambió antes? Debíamos haber cambiado en 1982. No lo hicimos porque había petróleo y decidimos vivir del petróleo en lugar de resolver los problemas. Ese era el momento para resolver las cosas. Entre 90 y 93 Carlos Salinas intentó resolver esto, pero nada más movió la economía y la política, ¿no? Y la diferencia de velocidad entre las dos cosas mató a Colosio y se acabó el experimento. En 97 se derrumba el régimen, pero se derrumba y se dispersa. Y durante 15 años no se puede hacer nada, porque no hay manera de ponerse de acuerdo. Hasta 2013. 2013 es un año histórico. 2013 es una cosa espectacular, que no alcanzamos a medir de qué tamaño es, para que lo vean más claro. Estos son los estudios académicos que había en México, sobre México, antes de 2012, no importa que se vean mejor, nada más para que ubiquen que estos son los problemas que identificaban los expertos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, expertos estadounidenses, mexicanos, de todos lados, todo el mundo estaba de acuerdo que echaban los problemas. ¿Qué hicimos el año pasado? Enfrentamos todos los problemas. Todos esos problemas fueron enfrentados por una o más reformas. Todos los problemas que tiene México fueron enfrentados por reformas estructurales en el transcurso de los últimos 2 años. Lo que hicimos es histórico. No hay país en el mundo que haya hecho. Modificamos 13 cosas profundísimas de este país. Obama en 6 años ha hecho un cambio. Una sola reforma y a duras penas la ha podido establecer apenas. Nosotros aventamos 13 en un año, así nomás para que vayan midiendo de qué tamaño. Es una cosa espectacular. ¿Cuántos de los problemas resolvimos? ¡Ninguno! ¡Ninguno! Estos problemas no se resuelven, estos problemas se enfrentan y la solución se va dando en el tiempo. Si tienen 100 años de existir los problemas, ¿cómo los van a resolver en 15 días? No, que en la educativa, que no ha sido lo suficiente. Órale, yo quiero ver cómo van a hacer para que los profesores den clase. Son 1.250.000 maestros en México. ¿Quién los puede obligar? Nadie.
Si suman todos los efectivos del gobierno mexicano, militares, navales y policía federal, son 250,000 elementos. Le tocan 5 maestros por cada militar. No hay manera. Entonces, ¿qué hace uno? Pues los vamos encarrilando poco a poco. Es la única posibilidad. Y eso es lo que estamos haciendo. Bueno, hubo un problema que no enfrentamos, que es el problema que le llaman los técnicos vulnerabilidad externa, y para nosotros lo que significa es China. China es un problema mayúsculo para México, es el gran adversario de este país, y no hay manera de resolver eso con leyes. Eso es otra cosa la que hay que hacer, pero China es un problema. Nuestro problema principal. Y como no resolvimos un problema, pues hicimos una reforma que nadie necesitaba, que es la política electoral. Esto para parejo. ¿Qué hicimos para que lo vean con más claridad? Hicimos una modificación en las leyes de amparo para darle fuerza al Estado frente a las personas que abusan de los amparos. Luego modificamos las leyes laborales y educativas para tener un capital humano más eficiente hacia adelante. Modificamos la cuestión fiscal, financiera y de lavado de dinero para que funcione mejor el capital financiero. Liberamos la competencia en telecomunicaciones, energética y en general con toda la ley de competencia. Se hizo además un nuevo código de procedimientos penales nacional, ya no local, una nueva ley de derechos humanos, se avanzó en el organismo anticorrupción que debe terminar de salir en octubre y se trabajó en transparencia. Todo esto es una cosa verdaderamente espectacular. Verdaderamente, nada más el asunto de la energética, la reforma energética, más allá de los detalles, lo que significa es que a partir de que se promulgó la nueva ley, Lázaro Cárdenas descansa en paz. Y eso es una maravilla. Se acabó la revolución. No pierdan el tiempo con eso, vámonos en otra dirección. La reforma financiera, que nadie ha platicado de ella, porque nadie la ha leído, no la leyeron ni los diputados ni los senadores, eran 900 páginas. La primera ya era de un tecnicismo brutal. ¿Qué hicieron los diputados? Se aprueban. ¿Qué hizo la reforma financiera para que vean? Este es el crédito bancario medido como porcentaje del PIB, es decir, cuánto crédito hay en la economía en proporción al tamaño de la economía. La rayita azul es como era en los años 60 y la rayita roja como ha sido en este siglo. Este es México para que lo encuentren fácil. El único país en donde se reduce el crédito bancario entre los años 60 y este siglo es México. ¿Por qué se reduce el crédito bancario mientras que los demás suben? Pues porque los que trabajan en el sistema financiero en México no son tontos y saben que si le prestan dinero a un mexicano no lo vuelven a ver. No hay manera de cobrarle a un mexicano, es imposible. Hasta antes de esta reforma, si ustedes pedían un crédito en el banco y decidían no pagarlo, el banco al intentar ejecutar las garantías lo que se iba a encontrar es un juicio. Y ese juicio se iba a llevar entre 15 y 20 años para resolverse. Y cuando se resuelve las garantías ya no valen nada. Entonces, ¿qué hacían los bancos? Mejor no dan crédito, porque lo van a perder. Si no das crédito, ¿cómo vive el banco? Pues vive de las comisiones. ¿Por qué las comisiones en México son elevadas? Porque es el único lugar donde pueden sacar dinero los bancos. ¿Cómo resuelves todo esto? Muy fácil, que puedan cobrar los bancos. A partir de esta reforma, si ustedes le piden un crédito al banco y no le pagan, el banco puede ejecutar las garantías. Y el juicio se hace después. Y entonces el que carga el costo del juicio es el que pidió el crédito y no lo pagó. ¿Qué significa esto? Que todos los que piden prestado van a tener que pagar. Eso para los mexicanos es algo así como inaceptable. Pero si no es así, no hay manera que funcione. Vean, Brasil y Chile. Brasil y Chile estaban al nivel de México en los años 60 y ahora tienen 2 veces y media o 3 veces más crédito que nosotros, porque ahí se cumple la ley. Y Brasil no es así una maravilla, Brasil es un país no tan corrupto como nosotros, pero se está esforzando. Si nosotros nos movemos de donde estamos a donde están ellos, no para mañana, en el transcurso de 15 años, eso significa que cada año va a haber 4 puntos del PIB adicionales en crédito bancario. Eso significa solito un punto más de crecimiento de la economía. Solito por eso. Una reforma que ustedes ni habían visto, porque ni siquiera existía, porque casi nadie la discutió. Y esa reforma va a salir esto. La transformación que México hizo en 2013 es espectacular. Lo que hicimos fue reconocer que el siglo XX había sido un fracaso y nos decidimos a movernos en una dirección distinta. Esto no es un cambio súbito, empezamos a cambiar hace tiempo, desde 86 en la economía, desde 97 en la política, pero ya por fin terminamos, ya cerramos el proceso de cambio. Y esto significa que nos ponemos en una dirección totalmente distinta a la que habíamos conocido. El conjunto de reformas es lo relevante. No importa que sean imperfectas, que estén inacabadas, que haya mucha gente que las intenta bloquear. El conjunto de reformas significa una transformación de raíz de México, moviéndonos en una dirección distinta a la del siglo XX,
que en el siglo XX nos daba para 2% de crecimiento anual. Esto ya va a permitir movernos en otra dimensión. ¿Cuándo va a ocurrir eso? No va a ocurrir para mañana, pero va a empezar a ocurrir paulatinamente y esto es muy importante. Ahora, esto implica cambios que son bien complicados. Pongo uno muy rápido y luego otro dato y lo acabo, porque ya se están durmiendo. Esto es una economía tradicional, una sociedad tradicional. Las sociedades de seres humanos, desde que existen hasta el 1500, todas eran así. Estaban los de arriba, los de medio y los de abajo. Así funciona. En el siglo XVI, en 1500, los europeos inventan algo novedoso, que consiste en modificar esa cosa y convertirla en un rombo. El rombo implica que sigue habiendo gente arriba y gente abajo, pero sobre todo están en medio. Y esto cambia por completo a la humanidad. Es decir, la razón por la cual llevamos 200 años de gran crecimiento económico en el mundo es que 300 años antes Europa empezó este proceso. Y esto cambia todo, porque los de medio, lo que queremos es democracia y crecimiento. Eso no lo quieren ni los de arriba ni los de abajo. Ya los pobres de verdad no les interesa ni la democracia ni el crecimiento. Les interesa llegar al día siguiente. Eso es toda su preocupación. No pueden salir de ahí. Yo no estoy burlándome ni mucho menos, así es. Y a los ricos no les interesa cambiar nada. ¿A quién le interesa? A los del medio. De los del medio hay que todo, desde el abajo hasta casi hasta arriba, pero del medio. Son los que queremos cambiar todo. Y eso tardó 300 años en funcionar. Lo empieza Europa en 1500 y en 1800 empieza a dar resultados. ¿Qué estamos haciendo en México? Hasta 1997 México era esto. Y empezamos a convertirnos en el rombo en 1997. Llevamos 15 años en esto. Europa tardó 300 para tener éxito. Nosotros llevamos 15. En este proceso que está ocurriendo aparecen triangulitos. Estos triangulitos son intentos de sustituir al Estado mexicano. ¿Quiénes son estos? Se llaman crimen organizado. El crimen organizado no es un problema de narcotráfico, es un problema de sustitución del Estado. Lo que quieren estos grupos es hacer lo que hace el Estado. Y eso no puede ocurrir. Las sociedades modernas solamente pueden tener un bandido, el gobierno. Es el único que debe existir. Cada mes les extrae a ustedes 30% de su dinero y con eso financia muchas cosas que les da y además evita que lleguen otros y los ataquen. Estos grupos quieren sustituirlos. ¿Cómo le hacen para sustituir? Igual que el gobierno. Quieren cobrar impuestos. ¿Cómo cobran? Por derecho de piso y extorsión. Y quieren impartir justicia. ¿Y cómo le imparten? Con secuestros y asesinatos. Estos grupos hay que destruirlos. Ya no es cosa de que vamos a hacer nada. Hay que destruirlos, hay que acabar con ellos. Y no es narcotráfico. En ocasiones coinciden con el narcotráfico. Los Zetas es el mejor ejemplo de un grupo que salió de estar relacionado con el narcotráfico a tratar de sustituir al Estado mexicano. Si se fijan ustedes, en los últimos casi 4 años, en México casi no hay crímenes relacionados con el narcotráfico. Ahora todos tienen que ver con esto a lo que me estoy refiriendo, con extorsión, con secuestro, con derechos de piso, etc. Eso es lo que estamos viviendo. ¿Se va a acabar? ¿Cuándo se va a acabar? Pues va a tardar. ¿Por qué? Porque necesitamos construir una fuerza en el Estado suficiente para destruir esos monos. Y eso tarda. Uno no consigue 300,000 jóvenes con ganas de trabajar y enfrentarse a estos monos para mañana. No se puede. Los van juntando de a poco, no están juntando de a 5,000 por año. En 100 años ya van. Último dato de esto que es relevante es el comportamiento de la economía mexicana. Vean ustedes desde 2000 para acá, y ahí vamos moviéndonos. Y esta raya punteada es el promedio sexenal. Y como pueden ver, está en el famoso 2%. No nos movemos. O sea, no sean justos. Cuando el señor Videgaray diga va a ser 2.7, digan, entonces los humanos viven mejor que en cualquier otra época, pero sufren por el cambio. Y los mexicanos a ese sufrimiento le tienen que agregar otro. México se salió del mundo en el siglo XX y está intentando regresar. Entonces tenemos dos procesos de cambio muy profundos. Y eso es lo que les causa angustia a ustedes. No que estén peor, están mejor. No solo están mejor, van a estar todavía mucho mejor en el futuro del campo. Nunca habíamos tenido tantas oportunidades como tenemos hoy. Nunca. En el siglo XX las oportunidades en México eran para los políticos y sus amigos. Ahora hay oportunidades para todos. No iguales. No todo el mundo tiene las mismas oportunidades, pero hay oportunidades para todos. ¿Qué exactamente van a hacer con esas oportunidades? Es algo que a mí ya no me toca hacer. Yo vengo a decirles, ahí están. Agárrenlas antes que los demás las vean. Muchas gracias. Estas nuevas relaciones de producción tienen que ver con que uno no necesita trabajar 8 horas diarias. Eso de 8 horas diarias está mal. La gente que trabaja 8 horas diarias miente.
está 8 horas en la oficina, trabaja como 2, y las otras 6 está ocupando recursos de la empresa para hacer 1000 otras cosas que no necesita. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que vaya 2 horas y se vaya a su casa. ¿Tanto? En vez de ir a su casa, puede ir a otro lugar y trabajar otras 2 horas. Y luego puede trabajar para un tercer patrón otro poquito. ¿Sí me explico? Lo que no podemos tener es esta relación de un patrón que se hace como el padre de los empleados y los va pastoreando. Eso es lo que ya no va a funcionar. Donde estamos personas que estén preparadas para eso. No las estamos preparando, aclaro. ¿No? Yo daba clase hasta diciembre pasado y eso es lo primero que les digo a mis alumnos. Jóvenes, si ustedes están preocupados por encontrar empleo cuando salgan, ya no se preocupen, no va a haber. No piensen en eso, piensen en otra cosa, piensen cómo van a generar riqueza a ustedes. Que pueden ser como empresarios, pueden ser como personas que se asocian, pueden trabajar para distintos patrones. Lo que no tienen que buscar es 8 horas en un lugar porque eso no funciona y no va a funcionar. En Estados Unidos el 25% de los que trabajan hoy no trabajan ya 8 horas, trabajan menos en distintas formas. En Francia eso es 33%, en Alemania es 37%, en Holanda es 50% de la población que ya no trabaja en empleo. Y Holanda tiene un ingreso brutal. Y Holanda es el país que menos trabaja en el mundo, así como México es el que más trabaja, 50 horas a la semana. Holanda trabaja 29 horas a la semana, la mitad sin tener un empleo formal como los centros de 8 horas, y tienen un ingreso por habitante que es 4 veces y media de eso. O sea que no hay que andar sufriendo por esas cosas. Sí cuesta trabajo, el ajuste cuesta, pero se puede. La raza siempre encuentra cómo. 60% de los mexicanos no tienen empleo, no son informales. O sea, capacidad empresarial, emprendedora la tienen. Lo que no tienen es cómo hacerlo productivamente. Entonces, lo más que pueden generar son 2 salarios mínimos y así pues nunca van a salir. ¿Cómo convertimos a ese 60% de los mexicanos en una fuerza que transforme al país? Esa es la parte que habría que buscar. Y eso no es subiendo el salario mínimo, ¿no? Es enseñándoles cómo transformar eso en algo mucho más rentable. Ahí pues, yo lo que tendría que ver ustedes para hacer, ¿no? Perdón por entender. ¿Alguien más? La agricultura. Somos un país con muchos recursos naturales. No, esa es una creencia también que nos enseñaron desde chiquitos. México es un país relativamente pobre en términos de recursos naturales. Tenemos 2 millones de kilómetros cuadrados. De esos 2 millones de kilómetros cuadrados, en el mejor de los casos, el 13% se puede sembrar. Ya lo tenemos sembrado desde 1965, no podemos sembrar más. No somos extraordinariamente productivos por la forma del territorio. Hay lugares donde somos muy productivos, por ejemplo, hay zonas en Sonora, Sinaloa, en Tamaulipas, en Jalisco, en Guanajuato, donde pueden uno producir cereal en cantidad importante. Pero aun sumando todo eso no da para, ni siquiera para lo que nos comemos. ¿En qué somos extraordinarios en términos competitivos? En frutas, verduras y legumbres. El primer lugar en prácticamente todas las frutas, verduras y legumbres en Estados Unidos es México. México vende todo lo que ellos comen. Y ya estamos vendiendo a los asiáticos y demás. Pero eso no da para mantener a mucha gente. El Producto Interno Bruto del sector agrícola en los países civilizados está entre el 4 y el 5%. Eso es más o menos como estamos nosotros. Pero ellos tienen al 3% de la población en el campo. Nosotros tenemos al 25%. O sea, nuestro problema es que la gente que está allá hay que sacarla de allá lo más pronto posible. Y estamos viendo lo contrario, estamos dando un programa que se llama Procampo. Procampo les da un dinero a las personas por tener campo, por tener una hectárea, aunque no la siembren. Si no tuvieran Procampo, una hectárea de maíz en México, no es la parte que produce mucho, sino estando de autoconsumo, debe producir del orden de 800 kilos al año de maíz. 800 kilos al año son $160. Esa es toda la producción que puede aspirar una persona que tiene una hectárea en México. $160 al año de ingreso. Procampo le da 200 más, 100 en el primer semestre y 100 en el segundo. Entre esos 360 y alguna otra cosita, algún verbo que iba a pasar, lo que sea, ya juntan para no morirse de hambre, ya están. Si les quitamos los $200 de Procampo, van a tener que bajar. Y una vez que bajen, vamos a poderlos incorporar al mercado. Ese proceso no va a estar fácil, pero si no les quitas esos recursos, no van a bajar nunca. Desde Nueva España, querían bajarlos del cerro y no se dejan. No importa que se bajen, llegando aquí de un cerro. Una vez que lleguen aquí, una exposición, ya, alguna cosa. ¿Qué opinas de la rayita que nos movieron con los impuestos? Ahora más al gobierno y menos a la gente que genera valor, o a las empresas, o al sector productivo. La rayita la movieron nada más hacia allá.
Sí. Yo opino algo que no le gusta a la mayor parte de las personas en donde doy conferencias, yo opino que está bien. Y déjenme explicar por qué. México paga muy pocos impuestos. Los países civilizados, la recaudación, que es en lo que el gobierno puede gastar, ronda el 25, 28, 30% del PIB. En México recaudamos 11%. Lo que gastamos en educación, salud, seguridad pública y pensiones, nada más las cuatro cosas sumadas, son 14 puntos del PIB. Lo que pagamos de impuestos todos los mexicanos en todos los impuestos son 11 puntos. O sea, no nos alcanza lo que pagamos de impuestos ni siquiera para pagar educación, salud, pensiones y seguridad pública. Ya no hablemos de todo lo demás, nada más eso no nos alcanza. Pero de esa educación que dices tú. Esa, si quieres una mejor puedes dar más cara. Necesitamos pagar más, siéntete aquí. Y luego porque a mí me ha estado persiguiendo el saco últimamente. Dice que no me debo declaraciones, además de todo que estoy promoviendo que paguen, pero me está persiguiendo. Esto va a mejorar conforme incorporemos al 60% que está fuera. Sí, para eso sí lo IVA, por ejemplo. Pero es algo que no podían hacer ahorita, porque si subían el IVA y sacaban la energética, Andrés Manuel se les movía de aquí. Entonces por eso prefirieron posponer el IVA para sacar el IVA. Pero sí, eso sí. Pregunten rápido, ya voy a comer. ¿Cuánto nos está costando la inseguridad? Mientras no resolvamos la inseguridad, ¿por qué llegó imprevista? No es imprevista, es un proceso que llevaba un rato y se desarma sobre todo a partir del 97. En el 97 ocurren dos cosas muy importantes. Por un lado se derrota el régimen de la revolución, cuando el PRI pierde el control de la Cámara de Diputados, se pierde el control sobre todo el país. Y ese mismo año se muere o matan al Señor de los Cielos, ¿de acuerdo? Hasta ese momento, Amado Carrillo controlaba el narcotráfico en todo el país. En el momento que él muere empieza la disputa de los cárteles, ahí es donde crece el Sinaloa. El gobierno no tiene cómo enfrentar porque se acaba de dispersar. Los gobernadores empiezan a hacerse poderosos. No todos los gobernadores son gente decente, por decirlo amablemente. No todos son gente decente y algunos incluso se convierten en socios del crimen organizado. Como todos sabemos, al menos en Tamaulipas y en Michoacán hay evidencia concreta de que participaron en cosas cercanas con el crimen organizado, y eso es lo que deterioró a Michoacán y a Tamaulipas al caso que estamos. ¿Cómo se resuelve? Con políticos que empiecen a hacer las cosas mejor y con un montón de policía y que tienen que morir. No soy un gacho, pero tienen que morir, si no, no. Entonces, ya no les digo más, pues toque con eso, de muertos como todos. A la hora, a las 8. ¿Qué impacto tiene el origen del capital? Cuando ves grandes empresas de capital mexicano de los extranjeros y gran parte del crecimiento de la industria de las transnacionales. A mí no me molesta que el capital sea extranjero ni me molesta que vengan empresarios extranjeros, porque eso es lo que nos permitió empezar a romper con el control de los empresarios mexicanos muy grandes en los años 80. Para poder parar a estos empresarios del tamaño que son y convertir este país en un país un poco más ordenado, ha sido muy útil cómo han empezado a llegar empresas extranjeras con otra forma de hacer las cosas. Son menos corruptos en general los que vienen de fuera que están aquí. Los que vienen de fuera no le deben a los políticos como los que están aquí. Me refiero a los nosotros. Entonces en eso está ayudando que roja. Todos los grandes empresarios mexicanos no son porque eran amigos de los políticos o eran políticos. Entonces, así como que yo les tenga ganando respeto como empresarios, no. O sea, como dice el sabio refrán popular, con agua, tierra y dinero, cualquier güey es ganador. Ese es el caso de ellos, si te regalan todo, bueno, cualquiera tiene una televisión que funciona, o cualquiera se puede llevar $1 por celular, como yo quiero ese negocio, pero competir, crear valor, hacer las cosas distintas, requiere más cosas, y eso nos ayuda a los que vienen de fuera, a los que espero se les sumen personas como ustedes. Pero sí tenemos que ir reduciendo lo más posible a ese grupo de empresarios de transportes que nos han impedido. ¿Miras mucho a los Televisa? ¿No les echas mucho? No, sí, es el mismo caso. El Televisa pierde muchísimo con la ley de Telecom. Sí. Ese es el caso de empresarios que hicieron aquí porque eran amigos de los políticos y eran políticos. Pero pierde mucho. El golpe es así. Pero el Slim reacciona rápido, vende un cacho de su negocio y entonces ya no dejan entrar a Televisa porque el monto que vende el 20% del mercado nacional, Televisa no lo junta nunca, en todo lo sacó. Y se van a seguir peleando y no tienen un producto mientras
mientras más rápido desaparezcan esos grupos, más mejor para todos, ¿no? Yo no tengo duda. Es la única vez que no me acuerdo de hay que favorecer la competencia. ¿Ya? Probablemente sí, yo no sé los detalles. Yo sé que el señor... yo no tenía oído la llamada ni nada. Yo sé que el señor Pedro Ferriz insultó muy gravemente a Peña Nieto durante la campaña, de manera gratuita y con poco nivel. Y entonces creo que el señor Peña se quedó enojado. Al arranque del sexenio, el dueño del sexenio, los señores de los hospitales, ¿cómo se llama? El señor Vázquez, como quieren hacer negocios y entrar a televisión, decidieron ellos deshacerse de Ferriz para que no les fuera a costar a Peña. Ahí hasta donde yo sé Peña no intervino. ¿Qué pasó ahorita en este último caso? No sé quién fue el que sacó eso. Sé que sobre todo apareció en la estación de radio, porque yo trabajo que se me pero no sé cómo llegó ahí ni por qué. No sé si viene de Peña. Sí tenemos la preocupación muchos de que si no nos cuidamos, el PRI, que no es homogéneo, puede intentar regresar a lo que hacía antes e impedir que hablemos de digamos. Entonces, es algo que hay que tratar de impedir entre todos, ahí acomodado para que te tuerzan o se tuerzan.